¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? 10 de julio, Huamachuco. 10 de julio. Tiene que caminar 2 cuadras hacia el poniente y toca ir a Razabal. La continuación de ir a Razabal al poniente es 10 de julio, Huamachuco. ¿Y Mapocho? Mapocho no, Mapocho está hacia el otro lado. Son 2 cuadras hacia el norte. O sea, del cielo ni hablar. El cielo. ¿Cómo llegar al cielo? Permiso. Señor, aquí está, Avenida 10 de Julio, Huamachuco y Mapocho. El cielo no se ha editado últimamente, pero usted lo puede encontrar en librerías de segunda mano. ¿Y pirata? Hola, estamos con Nona Fernández. Ha publicado 3 libros. Mapocho, 10 de julio, Huamachuco y un libro de cuentos que se llama El cielo. Hola, Nona, ¿cómo estás? Hola, bien. Nona, solo vamos a hablar de todo, no es como difícil. Dar como una significación a lo que uno se refiere como proceso creativo, porque en definitiva son demasiadas cosas las que involucran aquello, pero lo que trataríamos de establecer es más o menos todo lo que pasa antes de publicar el libro. Perfecto. Es como tratar de que la gente pudiera entender más o menos lo que se padece antes de aquello, o lo que no se padece, o lo que se goza, o la alegría que significa. ¿Tú trabajáis en un espacio físico determinado cuando escribes? Claro, yo tengo un escritorio, mi cuarto propio que intento defender ahí en lo que es la casa, una casa doméstica con niños, con familia, con todo eso. Y es mi reducto, ahí yo trabajo, me encierro y soy bien neurótica, necesito mucha concentración para escribir todo lo que es literatura, sobre todo. ¿Es fácil eso cuando suena el teléfono, no te dicen, contesta tú que estás ahí leyendo? Es súper difícil, porque cuando uno está en la casa, finalmente uno está en la casa, debería estar dispuesto para todo. Entonces todo lo que es lo doméstico igual está dando vuelta. Yo todavía no he logrado hacerme ese cuarto propio, ¿no? Pero claro que es difícil. Y además que la llamada de cualquier cosa, ¿no? No sé, que te ofrecen algo, que una compañía de algo, que cualquier cosa por teléfono. El teléfono es una gran distracción. ¿Cómo funcionas técnicamente? ¿Tienes tu computador o no escribes en un computador, lo haces primero en un papel? ¿Cómo evoluciona eso? ¿O de todas las maneras? Trabajo en el computador, trabajo siempre en el computador y tengo una libretita exactamente igual a esa, en la que voy anotando cosas cuando no estoy a mano en el computador. Frases, imágenes, palabras, lo que venga, ¿no? Lo que venga queda ahí en ese ayuda a memoria, ¿no? Que después es volcado con más trabajo en el computador. Además de las libretas, ¿qué otras cosas vas llevando a tu lugar de trabajo? ¿Hay otros estímulos como películas, más libros, recortes de diario? Sí. Cuando uno parte un proyecto, o cuando yo parto un proyecto, voy intentando tratar de llenarlo todo con ese proyecto. O sea, es muy fácil, porque cuando uno está concentrado en un trabajo, todo de alguna manera mágicamente empieza a caer solo, empieza a decantar solo en uno. Y en eso son libros, películas, fotografías, imágenes, de todo, lo que caiga. Antes de eso, ¿cómo cacháis que es un proyecto? ¿Qué es lo qué historia te hace pensar en algún minuto decir que por aquí vamos, este es como el camino? Mira, es súper intangible. Yo creo que no hay un momento en que eso ocurre, en que tú sientes, porque no es un proceso muy intelectual, tú sientes que ya está todo más o menos dado. A veces el punto de partida puede ser una sensación súper clara. Yo necesito hablar de esto y a partir de esa sensación o de esa necesidad absoluta de querer expresar un punto de vista, empiezan a caer las imágenes y a partir de las imágenes la historia, los personajes y a partir de eso como la sensación y la emoción que va envolviendo ese texto y se va construyendo como solo. Y hay un momento en que tú dices, ya, hay que escribir, ¿no? Empezás a conjurar como todos estos elementos y te pones a escribir. Y eso ahí parte como otra etapa del conjuro, por decirlo así. Pero es un intangible extraño, es súper extraño. A veces es una imagen que uno ve y uno dice, por aquí hay que investigar. A veces es como te decía, una sensación. A veces es un tema. Y
y a partir de eso lo que uno hace es entrar a profundizar y a encontrar ese material, ¿no? No, cuando uno te googlea, pone tu nombre y aparecen miles de entradas, hay un montón de definiciones sobre tu pega y te ponen guionista y escritora. En algún minuto me pareció que era absolutamente redundante y después caché que no era tan obviamente redundante, que podrían quizás existir divisiones en esa pega. Sí. Ahora, cuando tú dices que enfrentas este proyecto y probablemente estabas haciendo referencia a un proyecto súper íntimo que es la novela. Claro, lo literario básicamente, claro. Pero cuando hay ciertas imposiciones laborales, como por ejemplo un guión donde la historia hay un boceto y todos participan, ¿cómo funciona en ese esquema el proceso creativo individual? Yo creo que a ver, por lo menos como en mi experiencia yo he ido trabajando el tema de los guiones, ¿no? Yo siempre los guiones que he trabajado son súper colectivos. O súper colectivo me refiero al trabajo que puedo hacer en los culebrones, en las teleseries, que es desde que tienes que aunar criterios de un director, de un productor, de tus otros compañeros guionistas, a de pronto proyectos más pequeños. Yo trabajo mucho en guiones de documental, donde yo me pongo al servicio de los documentalistas, documentales de autor, y yo trabajo y trato de indagar con ellos y profundizar en sus propias voladas y miradas y meterme ahí a guionizar. Pero es un trabajo más, el de guión, tal cual como yo lo he llevado, porque yo creo que también el guión es un lugar de expresión absoluta, pero tal cual como yo lo he llevado, que es un lugar más mercenario, digámoslo así, yo siento que pongo mi oficio y mi autoría al beneficio de otros, ¿no? Yo creo que cuando uno no puedo decir esto, es demasiado petulante, pero a ver, bueno, cuando uno tiene cierta mirada o cierta sensibilidad con las cosas en general, eso siempre se va a impregnar en cualquier cosa que tú escribas. Eso, por supuesto, tú puedes investigarlo mucho más en un proyecto personal. Y en un proyecto cuando no es personal, cuando es un encargo o cuando es un proyecto más colectivo, yo creo que esa mirada siempre se va a involucrar de otra manera. Uno trata de acomodarse siempre para poder, porque personalmente si no es así no lo paso muy bien, me aburro un poco. O sea, escribir sobre algo que me es completamente ajeno es súper difícil y aburrido y fome. Entonces uno trata siempre de buscarle, de encontrar algo que sea una beta personal donde tú puedas investigar, jugar, incluso jugar con materiales más personales y ensayarlos, ¿no? Cuando se producen esta disociación de pega, que a veces visualmente no parecen tales, o sea, uno encuentra muchos guiños probablemente de tu historia, de tu novela, en algunas teleseries. Yeah. O sea, o se nota que hay juegos que uno cacha que son un poco, no son como placeres que se dan los guionistas, pero en una serie recuerdo que había una pareja que estaba leyendo un libro, Yeah. Que era el libro El pasado de Pauls. Ah, perfecto, sí. Yo pensé que podían haberlo metido ustedes así como a presión, Sí, seguro. porque era un seguro. libro que además era muy significativo de la escena de Estaba esa ocurriendo en separación. ese momento, en los 30, sí. Ese tipo de guiños, de cosas que ustedes logran meter como dentro de novelas tan masivas, ¿son solo esos placeres? Como decir... Yo creo que son placeres y también pasa que cuando uno trabaja los guiones, uno también se nutre. Yo soy una mujer de literatura y de teatro, yo desde ahí, mis referentes absolutos parten desde ahí, aunque a mí me impongan un tema a trabajar, ¿me entendí? O sea, entonces nosotros trabajamos con materiales muy... con argumentos de libros, personajes de libros, o sea, no es que los pongamos tal cual, ¿no? Pero son los referentes en el momento de escribir. Entonces, claro, son placeres y también son las herramientas con las que uno trabaja. Entonces, están ahí, siempre están ahí. Cuando estás en tu casa, en el taller, en tu escritorio, y está ahí, ya empezaste el proyecto, ¿en quién, y están miles de ideas dándote vuelta probablemente, y cómo, de dónde uno se va a firmar para empezar a contar? ¿Tú intentas contarle la historia a alguien? ¿Cómo te enfocáis? ¿Pensáis en el lector en algún minuto? Honestamente no. Lo que trato es de ver
de ver la escena que está ocurriendo, de vivenciar lo más posible la escena que estoy escribiendo. Si partí de una imagen, es tratar de indagar y profundizar lo más posible en esa imagen, al punto de quedar contenta yo. La verdad es que no pienso en un lector, en un posible lector. Uno siempre tiene en cuenta el lector, no es que uno lo ignore, no, siempre está pensando en que eso va a ser leído por alguien, por lo tanto, que tengo que tratar de sacar todo lo que pueda de esa imagen que estoy escribiendo, ¿no? No sé si se entiende. No, perfecto. Pero cuando los lectores comentan luego tu novela, ¿te sorprenden las miradas que ellos tienen de tus textos? ¿Reafirman más o menos lo que tú quisiste decir? Por ejemplo, leía comentarios de mucha gente sobre Mapocho. Y en Mapocho es muy sutil en la información que entrega. Y probablemente uno podría tener varias lecturas de la misma escena. ¿Te sorprenden esas situaciones de ver más cosas de las que tú quisiste decir? Sí, muchísimo. Bueno, sobre todo con Mapocho, lo entretenido es que siempre la gente entiende lo que tiene que entender. O sea, no es que entienda otra cosa radicalmente distinta, que yo creo que también es un fracaso para uno como narrador, cuando es como otra cosa lo que se entiende. No, se entiende lo que se tiene que entender, pero a partir de eso, claro, leen mucho más, muchísimo más, las interpretaciones son muchas. Me han hecho preguntas, claro, a ver, y este personaje que quiere decir tal cosa, y, claro, y me parece súper bonito porque finalmente uno propone y ellos terminan de construir el libro a partir de su propio imaginario, de su propia vivencia, y yo creo que eso es lo más interesante que puede ocurrir con la literatura. Pero me encanta, y a veces porque de pronto son lecturas chifladísimas, que uno dice, ¿cómo le dieron esto? Qué entretenido, ¿cachai? Y también muchas veces uno se sorprende porque uno escribe y tú dices, sí, seguramente eso también han leído más de lo que yo misma como autora me di cuenta que estaba escribiendo, y eso es súper notable. ¿Y te sorprende cuando hacen paralelo entre tus libros? Cuando, claro, uno generalmente dice, Philip Roth ha publicado 27 libros, pero siempre cuenta la misma historia. Uh-huh. Y claro, uno puede leer algunos de tus libros y los críticos más audaces dicen, claro, la obsesión de Nona es esta, y como que hacen un perfil casi psicológico de tu mirada de la ciudad, de estos ejes que cruzan, y de un montón de información que probablemente correspondan a un análisis psicoanalítico de tu personalidad más que de tus libros. ¿Te asusta esa situación de revelar cosas que tú no habías visto de ti misma? Honestamente no me asusta. Creo que es el vértigo más interesante que tiene uno como creador, que es finalmente establecer un mundo que está completamente impregnado de uno. O sea, creo que uno es el mejor material para trabajar y el único posible, porque el único plus que tiene el autor es a sí mismo, es lo único que tiene finalmente. Y puede que dé un poco de pudor, sin duda. Yo creo que la gracia y el proceso que uno empieza a establecer como autor es que vas perdiendo el pudor y te vas volviendo cada vez más audaz, ¿no? Porque claro, de pronto hay cosas que tú no quieres herir sensibilidades, hay complicidades de lectores que van a leer mucho más de ese texto que el resto, pero yo creo que a partir de un minuto uno empieza como ya, te empieza a dar todo lo mismo, sí. Y con gusto, te digo honestamente, como con el placer de decir, esto es. Si te gusta, bien, si no te gusta, lo siento mucho. El año pasado cuando repetimos, cuando hicimos la primera del programa y apareció, a un escritor le preguntamos si alguno de los personajes que él había creado le había cobrado sentimientos después de haberlo publicado. Y lo sorprendente fue que muchos de ellos tuvieron muchos reclamos con personajes muy cercanos de su núcleo más íntimo respecto de cosas que se habían publicado en los libros que pertenecían a ellos y no eran parte de la ficción. Lo que fue muy chistoso, pero a la larga le habían provocado al escritor muchas complicaciones en el libro siguiente, en el cuidado que hay que poner respecto de ocupar materiales, claro, que no son tuyos. Claro, que no son tuyos. O no sé, ¿cuál es tu visión? ¿Son tuyos o no? Yo creo que en ese sentido uno no puede censurarse y uno no puede
en toda creación artística uno tiene que darle nomás. Yo creo que la censura y la autocensura yo creo que es lo peor que puede pasar. Si a mí hay una historia que me parece interesante, yo creo que hay un nivel que tiene que ser el respeto y el criterio también, ¿no? Pero el material está ahí y uno es un cazador de esas cosas, ¿no? No creo en la censura de ningún tipo. Y claro, apechugar nomás, pues claro. Pero o sea, no ha ocurrido, hasta el minuto no. no me ocurrió. Lo más curioso es que muchas veces pasa que cuando yo tengo más pudor, las personas corren un tupido velo. Entonces como que no pareciera, nunca ha generado un conflicto. Igual también como yo trabajo las historias, son historias bien chifladas, que no están muy apegadas a la realidad tal cual como es. Entonces yo creo que cuesta, a lo mejor cuesta identificarse, ¿no? Puede ser. Nona, ¿cuánto te demoraste en escribir Mapocho? Mapocho me escribí desde que me puse a escribir, así como hay como todo un proceso anterior que tiene que ver con lo que te hablaba antes, como de conjurar los elementos, los materiales, leer, enfocarse un poco en lo que uno quiere decir. Pero desde que me puse a escribir, como un año, pero única y exclusivamente dedicada al libro. Como que cerré el boliche digo, de hacer otras pegas y otros trabajos, y me dediqué a la escritura del libro y a todo lo que tuviera que ver con el libro, investigar más. En ese año, ¿implica el minuto en que le entregaste el libro al editor y lo corrigió, o es un proceso aparte? La última versión que yo entregué, que le entregué al editor, claro, que no tuvo casi ningún cambio. ¿Quién fue el editor de Mapocho? Carlos Orellana. Don Carlos Orellana. Y la relación con él fue... ¿le entregaste varios, o le conversaste mucho con el editor antes de entregar, o cómo fue? No, con Carlos fue muy caballero y muy educado, en términos de que me pololeó mucho para que el libro estuviera con él. Yo me fui a escribirlo, trabajé gran parte de ese libro en Barcelona. Y Carlos siempre me estaba mandando correitos como ¿cómo vas? Qué bien, como muy eso. Y cuando yo llegué a Santiago yo le llevé el libro y fue la versión, yo igual trabajo los textos muchísimo y soy súper escrupulosa para mostrarlos, me cuesta mucho, tengo un circuito muy cerrado de muestra y cuando yo doy punto final a un texto es porque creo que tiene el punto final y que puede haber una mirada posterior, pero con detalle. O sea, mis textos yo los termino. Entonces, y eso fue lo que le mostré a Carlos. Y Carlos, nada, un par de ediciones de palabras y nada, no trabajamos mucho el libro los dos. O sea, él fue como que fue muy generoso conmigo en ese sentido, en términos de que no me puso ningún problema. ¿Cómo se le ocurren estas historias a usted? Me acuerdo que me decía, pero en general palabras, cosas, reiteraciones, más bien como ripio, cosas muy pequeñas, no estructurales, ¿no? Dentro de ese círculo de personas a las que le mostraste parte o la novela completa, ¿cómo lo haces para esperar esa información que te van a entregar de vuelta? ¿Estás mirándolo frente cuando está leyendo a ver qué cara pone? No se puede, es como una tortura, porque no se puede. Yo entrego un manuscrito a las personas que tienen mi confianza y con las que también creo que tengo sensibilidades parecidas, porque creo que es fundamental eso para entregar un texto. Y nada, cuando está completamente yo no quiero saber nada del proceso de la lectura de eso, y cuando nos juntamos ya cuando el libro está leído y dependiendo de la persona, a veces en un comentario general o a veces más específico, en compañeros escritores que tienen normalmente observaciones sobre esto aquí, otro allá, y eso. ¿Esas personas son varias? ¿Son 3, 4? ¿Son menos de 10? Sí, son menos de 5. 3 personas, no digo que sean siempre, tampoco tengo tantos libros, ¿no? Pero han sido como 2 o 3 personas. En general soy súper pudorosa para eso. No soy de la escritora que te anda contando que se trata la historia ni mostrando el texto. Dentro de ese periodo del año, ¿hubo algún instante destructivo de decir, o varios procesos destructivos de decir, esto no tiene pie ni cabeza, esto no tiene sentido, nunca, me equivoqué? Nunca. Cuando me meto en un texto, soy súper buena madre, jamás lo miro feo, jamás. Hay momentos de crisis donde tú decís,
chuta, ¿ahora qué más? ¿Cachai? ¿Ahora qué más? ¿Por dónde voy? Procesos que tú decías, ahora necesito otra cosa. Y salís a la búsqueda, a la casa de esas otras cosas. Pero no, porque en general, hasta ahora, digo, mis procesos que tampoco han sido tantos, ¿no? Los 3 libros que yo he escrito, las 2 novelas, que son procesos como más largos y más continuos, son procesos súper gozosos, son súper entretenidos de alguna manera, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, porque uno sufre, se ríe, es gozoso en ese sentido. Entonces nunca he abandonado, jamás he abandonado ni he pensado abandonar. A lo más me ha pasado hacer partidas falsas, es decir, parto, digo, y en la mitad digo, o no en la mitad, cuando llevo algunas páginas digo, me falta cuajar un poquito más, que me pasó en 10 de julio, me pasó harto eso. Partí un par de veces y dije, no, aquí me falta. Y cuando estuvo, ocurrió. Digamos. Y en el día a día de Mapocho, me dijiste que te concentraste absolutamente. ¿Cómo te organizas ahí? ¿Escribís todos los días o escribís solamente cuando tenés ganas? ¿Cómo funciona ese periodo? Yo creo que la escritura no es algo de solamente de inspiración ni de... No, la escritura es trabajo, es oficio, es estar ahí frente al computador horas diarias, o sea, de otra manera imposible. No creo que el trabajo venga de otra manera. Bolaño nos decía que él escribía 5 páginas diarias, de lo que fuera, pero 5 páginas diarias como mínimo para construir, bueno, en ese caso 1666. Le decía, sí, la termino con 5 páginas diarias. Yo creo en eso, en que la única manera de escribir algo es con disciplina todos los días. Y cuando me meto en un proyecto, porque los 2 fue igual, en los 2 me tomé como tiempo sabático, todos los días por lo menos, no es que todo el día, media jornada, pero hay veces cuando tú ya estás como súper arriba de la pelota, que a mí se me podía pasar el almuerzo, la comida, y está ahí, se te pasa el día entero. Hay días que no, que tú efectivamente estás ahí, lo único que haces es leer y releer el material. Y hay días que avanzáis una página, pero sí, yo trato de tener por lo menos 5 o 6 horas disponibles para eso, aunque no avance nada. ¿La edición de esas 5 páginas es inmediata o la suma? No, yo no soy como Bolaño, no escribo 5 páginas diarias, escribo lo que ocurra, ¿no? Pero sí, trato siempre de ir dejando lo más terminado posible. Eso no quiere decir que no siga editándose para futuro, pero no voy así como, no, voy a ver súper consensuadamente esto. Después normalmente cambia igual y tengo que seguir editándolo, pero cada vez que te pongo un punto final al proceso de trabajo del día, tengo la impresión, o trato de tener la impresión, o ese es el deseo de que sea una cosa lista. Y el otro día, por supuesto, lo leo y me parece que no. Y vuelvo a cambiar, está ahí muchas veces en una sola página mucho rato. Y a veces que no, a veces que te vas por un tubo. Hay un momento siempre en la escritura, por lo menos de una novela, en que se va solo, el proceso se te va solo y ya ni siquiera te fijas en lo que estás escribiendo, es muy orgánico, va a ir cabalgando, ¿no?, en el texto. Y eso es... Nona, uno podría, después de terminar Mapocho y terminar 10 de julio, uno podría presumir que la única manera en que el escritor pudo llegar a ese final fue teniendo el final antes de comenzar. ¿Ya? No. Nunca, jamás. Voy encontrándolo. Normalmente lo que me ha pasado, insisto, no digo que algún día no voy a tener súper clara la estructura completa de la novela, los procesos son todos, me imagino, distintos, pero los dos, yo lo que hago es encontrar un punto de partida, una puerta a partir de la cual yo pueda entrar en ese mundo y explorarlo, y lo que ocurre adentro, nunca tengo un dominio absoluto de lo que ocurre adentro. Normalmente, y es lo más entretenido, es que te vais sorprendiendo cada vez te vais sorprendiendo. No es que uno no tome decisiones intelectuales en el libro o decisiones, o sea, no es un proceso mágico, no lo es. Es siempre estar ahí llevando el caballo o el carro. Pero te vas encontrando, las cosas van cayendo. Yo los finales, eso, y sobre todo el de Mapocho, como que en un minuto dije, aquí se acaba, aquí se tiene que acabar esto. Y se acabó. Y no había posibilidad de seguir, no había posibilidad de seguir en la trama, ¿no?, en la historia. Y con 10 de julio también me pasó un poco eso. Hubo un minuto ya que dije, claro, y después de esto, ¿qué?
no, pues era aquí, pues. Y ahí ya con más conciencia final tú trabajáis la última parte como final, ¿no? Pero esos minutos de quiebre son minutos de excitación, son minutos felices de Sí, llegar y decir, po. terminé, así como... Sí, pues sí. Lo entretenido en la novela, por lo menos para mí, a lo mejor yo soy un poco loca o chiflada, pero que yo... el proceso de escritura es, como te decía, súper gozoso y es físicamente gozoso. O sea, yo me paro, es una cosa muy entretenida. Y claro, cuando encontré el final, o sea, yo salgo de la pieza y digo, terminé. O sea, claro, llegaste a la meta de alguna manera. Ahora, después de eso viene otro proceso completo, pero que es trabajar el texto más y la edición. Pero llegar al final de una historia... que te caiga, ¿no? Sobre todo, porque yo creo que los finales tienen que caer, uno no los puede mucho armar, pero que te caiga, te cayó un ángel del cielo, es maravilloso, es muy entretenido. ¿Esos minutos son de fiesta familiar o son de fiesta íntima? Así como decir, o tu hijo chico te mira y tú estás ahí arriba de la mesa gritando, lo terminé, y tu hijo así como con sus compañeros de colegio. No, mi mamá terminó el libro. Es más bien íntimo, pero claro, como mi pareja es escritor también, o sea, él puede entenderme cuando yo digo terminé un libro y uno puede hacer un brindis por eso y claro, se proyecta a la familia, sin duda. Además que te han tenido enclaustrada en un cuarto un año entero, evidentemente que uno salga de ahí es una fiesta para todos. En la otra parte de la vida, en la parte del guión, cuando te imponen el final y tienes claro el norte, no sé si funcionará de esa manera, pero generalmente son estructuras policiales. Sí, Por lo menos las últimas, ¿no? Claro. las más, las más populares, las que tienen mayor cantidad de rating. Entonces uno está obligado a terminar con un culpable que partió con la historia con ese culpable, en la idea del que creó toda la historia o el que creó todo el patrón de cómo iba a funcionar. ¿Cómo se adaptan, cómo se van adosando? ¿Cómo toman los guionistas? ¿Cada uno es dueño de un personaje? A ver, normalmente cuando se trabajan los guiones de las teleseries, insisto, es ahí donde yo más puedo conversarte. Aparece una idea madre, que es una idea que puede ser de cualquiera de los guionistas, que es un punto de partida. La estructuración de esa historia es colectiva, es de los 4 guionistas que estamos ahí, siguiendo también las líneas del resto del productor, del director o de la directora, teniendo en cuenta los criterios del canal, todas esas cosas que uno ya las tiene un poco puestas, ya no es necesario ni siquiera establecerlas, vas construyendo un poco las historias. Y te vas a hacer, en este caso los policiales, claro, nosotros más o menos no perfilamos las escenas finales ni cómo va a ser el final, pero sí, claro, si va a haber un culpable, lo tenéis claro desde antes quién va a ser. Y lo que hacemos normalmente es, sí, cada uno se va haciendo un poquito cargo de una historia, súper naturalmente, un poco como, porque hay historias que cada guionista le seducen más, entonces va proponiendo más, pues entonces es muy colectivo, el trabajo diario de cada capítulo es súper colectivo y de la historia global también es súper colectivo, normalmente son equipos de A4, todos vamos armando esa historia y tú te haces más cargo de alguna en particular. Normalmente, puede que en otros equipos sea súper distinto, pero cuando yo he trabajado siempre es un poco así. Tanto en el guión como en la novela es necesario, probablemente es necesaria la documentación de la información que estás entregando, pero hay documentación de especialistas sobre el tema cuando tienes alguna duda respecto de qué podría, qué tipo de locura está pretendiendo un personaje. Nosotros trabajamos con asesores en general de las áreas en las que estés trabajando, con psicólogos. León Cohen trabaja con nosotros, por ejemplo, en el caso de Alguien te mira, nosotros trabajábamos con una pareja de tiras que nos asesoraban en los procedimientos, con un abogado para todos los procedimientos legales de la fiscalía, todo eso que son materias que para nosotros son súper ajenas. Y en el caso de la Elisa también, pero ahí yo te digo que un poquito menos, porque yo creo que la locura ya todos sabemos. Está clarito. Está clarito. Y en la novela, ¿En esa la información novela? lo haces también íntimamente y no con este equipo de personas. No, yo trabajo a puro olfato y a puro instinto. Y cuando hay materiales que me son ajenos de verdad, lo que hago es leer, buscar información desde internet hasta libros o tratar de ver los lugares, las cosas
y pasarlos por mi filtro nomás, pasarlos por mí. No, nunca me meto en temas muy ajenos tampoco, porque en general no me interesa mucho. ¿Siempre estás leyendo? No, leo bastante poco últimamente. Pero cuando, que es la duda de mucha gente que quiere escribir, detiene su lectura, trata de no tener ¿Contaminarse, ruido, claro, no tener ¿sí? ruido, lo que a algunos podría funcionarle, otros no. O sea, unos escriben con música, otros con no. Claro, no, yo si lo leo no es porque no es una postura, es porque no tengo mucho tiempo, esa es la verdad, me hace falta. Pero no, yo creo que no, yo creo que cuando uno está en un proceso creativo, la lectura es lo más entretenido, porque la vivís desde otra parte. Estás con las antenas tan paradas que, insisto, todo sirve, entonces uno lee y el libro que en una circunstancia normal te habría parecido bueno, acá no solamente es bueno, sino que además encuentras ciertas cosas que te pueden servir, de pronto, no sé, o sea, yo soy así, palabras, de pronto voy leyendo y leo una palabra que me parece atractiva, yo la anoto en mi libretita, la palabra sola, única, una imagen, un lugar, que de pronto aparece un libro y hay un escenario que dice, qué entretenido, jamás pensé en un escenario así, o ese escenario te llama a la luz otro escenario que el que rebota en uno. O sea, yo creo que cuando uno escribe, todos los estímulos posibles debieran estar ahí, dando vuelta en uno. Entonces la posibilidad del escritor encerrado, aislado del mundo, se vuelve compleja. Es que yo creo que, mira, hay dos cosas claras. Cuando uno está escribiendo y de verdad necesita concentración, yo creo que tú tienes que aislarte. Pero si tú no vives la vida tal cual como es, con todos los estímulos que tiene, no entiendo de qué vas a escribir. Ese es el tema. Me parece, o como yo lo veo, ¿no? Sin duda. Puede haber una postura completamente distinta y pueden haber grandes textos que surjan del ascetismo más, claro, del aislamiento. Pero como a mí me interesa escribir de mi realidad, porque yo, insisto, creo que el único plus que tengo soy yo, o sea, soy yo y mis circunstancias, y mi imaginario y mi vida. Entonces creo que la vida cotidiana es, sin duda, y debiera ser, por lo tanto, una vida lo más estimulada posible para tener más material. O sea, la calle es el lugar desde el cual yo escribo. De ahí yo saco mi imaginario, mis imágenes, mis historias, mi rabia, O sea, 10 de julio Huamachuco solamente surgió, ya pude ponerme a escribir cuando me di cuenta la rabia que me daba que me llamaran por teléfono para ofrecerme combos de celulares, o sea, ¿me entendí? O sea, esa cosa tan pedestre y tan doméstica y tan burda puede conformar un puntapié literario. Es mi manera de verlo, ¿no? ¿Te sientes empatada con otros escritores chilenos? No necesariamente de tu generación, pero en línea, conectada de alguna manera, que están mirando para el mismo lado al menos. Es complicado, yo creo, bueno, sí, no ya estéticamente quizá, yo creo que sobre todo mi generación es una generación súper disímil, escribimos desde lugares súper distintos, pero sí hay gente con la que yo comparto el lugar desde el cual se toma la literatura, se mira la literatura y se goza la literatura. Puedo hablar de la Andrea Jeftanovich, el Alejandro Cabrera también, que bueno, hace tiempo que no publica el Alejo, pero nos aproximamos como a los lugares. ¿Quién más? La Lina, Meruane también. Y es de alguna manera como, insisto, desde dónde tú escribes. No ya lo que escribes, sino desde dónde tú escribes, cómo te instalas, en qué lugar te instalas literariamente hablando. No sé si soy muy vaga o muy... No, pero yo pensé que el primero que iba a nombrar, por los temas y por la mirada, aunque de una forma radicalmente opuesta en la composición del texto, era con Zambra. Ah, el Alejandro. Que era como un rollo con el paisaje que te afecta brutalmente en el día a día. Me gusta harto lo que hace el Alejandro. Es verdad que mientras yo soy completamente excesiva, Alejandro es muy... ¿Lacónico? No, tiene esa cosa de los poetas que son súper precisos, ¿no? Que es la economía, más bien.
Y yo soy todo lo contrario, yo es como una cosa más así. No había, mira, nunca había hecho asociaciones, independiente que, nunca había hecho asociaciones estéticas ni con el trabajo, pero sí. Me gusta mucho también que me gustó del último libro, esta intención de, no sé si intención, porque yo no puedo hablar de las intenciones de los autores, pero sí este retrato de la clase media chilena, que es súper conmovedor. Eso me gustó mucho, ¿no? Puedo emparentarme también como en eso, como en el tema de lo real. Es verdad. Una vez que tu novela está puesta en la librería, ¿te preocupa el índice, el ranking? No. ¿Te estimula que se venda harto o que se venda poco? Es evidente que uno siempre le va a gustar que sus libros se lean lo más posible, pero yo también sé lo que escribo, yo sé desde dónde escribo y lo que escribo, entonces yo sé que mi literatura no es una literatura excesivamente amable, no es para la señora dueña de casa, no es para el joven que quiere distraerse el fin de semana y pasarlo bien. Entonces yo me ubico también en el lugar en el que escribo, entonces no pretendo ser superventa, pero por supuesto que me encantaría que todo el mundo, uno siempre escribe, o sea, por algo publico, si no publicaría. ¿Hay algo malo de publicar un libro? ¿Hay algún instante que tú hayas dicho o te haya hecho dudar de publicar algo? Nunca he dudado de publicar. Creo que el texto, siempre que inicio un texto, el objetivo final es la publicación. Pero en el proceso de publicación me he topado con comentarios extrañísimos. Pero yo creo que también es un proceso de aprendizaje, por lo mismo que te decía. La literatura que yo hago no es una literatura que yo pueda presentar a cualquier editorial. Y eso con el tiempo lo he aprendido. Entonces, en ese bagaje me he topado con situaciones muy extrañas, muy raras, muy bizarras, pero que con el tiempo digo, no, lo bizarro es todo lo contrario, ofrecer yo mis textos que no son comerciales a lugares que son efectivamente editoriales comerciales, ¿no? Donde el rating es importante, por decirlo así. ¿Eso te ocurre, no sé si es un malestar, pero en la relación de lo que la editorial espera sobre tu texto? Sobre lo que la editorial espera que se escriba. O sea, alguna vez alguien me dijo, pero ¿por qué no escribes temas de bulímicas, por ejemplo? Y dije, puta, no sé, porque o sea, no es un tema que me interese. Sí, pero es un tema muy interesante porque a las mujeres les interesa mucho el tema de la bulimia. Entonces, ahí yo dije, claro, aquí estoy mal, po. O sea, a mí no me interesa escribir de la bulimia, no digo que sea un mal tema, no lo sé, pero claramente este libro no tiene bulimia por ninguna parte, por lo tanto... Y por encargo yo no escribo. Yo por encargo hago teleseries, pero por encargo yo no voy a escribir un libro. Entonces, ese proceso ha sido un proceso que yo ahora ya lo entiendo y ya no lo vivo con desacomodo, todo lo contrario, ya sé a dónde debo ir y quiénes son mis cómplices, ¿no? Y quiénes no son mis cómplices. Yo ya lo tengo claro, ha sido un proceso de años. Y por eso ya no me genera malestar, no me genera nada. El rollo de exponerse a la crítica... ¿Es difícil ponerse esa ropa, esa armadura, o ya también está asumida? No, está asumida. Yo vengo al teatro también, y en el teatro uno se expone a la crítica así, el cuerpo, la cara, todo. Entonces, pero sí es cierto que si bien está asumido, siempre es complicado asumir los comentarios. No es complicado, pero siempre genera algo, ¿no? Pese al tiempo, uno nunca he hecho cuero chancho a las críticas, a los comentarios, a las cosas que se dicen. Es súper difícil la siguiente pregunta, pero es una gran ayuda para los libreros. Tolstoy escribió varios libros buenos y la gente siempre quiere leer un libro bueno por autor. Es como decir, qué lata, voy a tener que leer Ana Karenina y después La Guerra y la Paz, que es más gordo. O sea, dime cuál de los dos debiera leer. O si hay algún otro que sea más importante que los que ya mencionamos. ¿Qué pasa cuando te piden a ti, Nona, cuál libro tengo que leer de ti? Que es como lo que le podrían decir a cualquier librero cualquier día en la librería. ¿Cuál leo de la Nona Fernández? Yo creo que 10 de julio Huamachuco. Única y exclusivamente porque me siento que esa soy yo, la yo de ahora, ¿no? La autora de Mapocho y la del cielo tiene 10 años casi, ¿no? Y la de ahora está en esto, o sea, esto es lo que soy ahora. Que
que viene del otro, sin duda. Pero es difícil, un ejercicio extraño, sí. Y ahora viene una siguiente novela, viene un libro de cuentos, viene una pausa. Estoy trabajando una novela. Ese proyecto ya está... Estoy escribiéndolo, ya es un proyecto. sí. Pasé mucho tiempo juntando material, hasta que ya este año dije, no, es un tiempo de escritura. Pero a diferencia de los procesos anteriores, no me tomaba un año sabático, estoy trabajando igual en otras cosas, entonces ha sido mucho más lento. La continuidad es difícil, la concentración también, por lo tanto, yo creo que me va a demorar mucho más. Pero podemos adelantar que es de un club de bulímicas. No. Claro. Te agradecemos, Nona, infinitamente por la generosidad y por habernos contado de cómo funcionáis escribiendo. Muchas gracias. 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 Qué entretenido, me encantó. Yo pensé que la habíais terminado antes la novela. Sí, todo Así el mundo como- me dice, sí. Mucha gente me ha dicho. Incluso me han dicho que es una novela muy pensada. No sé si pensaba, pero no se me hubiera ocurrido llegar a ese final Haberlo pensado. sin haberlo cuadrado antes. Es como muy mágico, ¿no? Qué loco, sí, pues son procesos así. Yo creo que los va construyendo súper intuitivamente, entonces finalmente siempre, yo creo que hay una parte de uno que lo Sí, sabe. estaba claro. ¿Cachai? Hay algo que por algo tú vas llegando a eso. Si las